Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 33 de la teleclínica Ecopediatría. Este es un programa, como ustedes bien saben, de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. Les habla Jesús Velázquez Rojas, médico pediatra, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como ustedes saben, dado el interés que ha despertado la pandemia COVID-19 en el mundo entero, hemos estado compartiendo conocimientos con expertos nacionales e internacionales sobre aspectos relevantes de los efectos de esta enfermedad y sus consecuencias en los niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, hemos considerado tratar un tema muchas veces solicitado porque reviste un gran interés, discutir, analizar y, por supuesto, compartir conocimientos sobre la conducta a seguir en nuestros niños durante la pandemia COVID-19 en la esfera de la odontopediatría. Es así que hemos invitado a un grupo de profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, reconocidos profesionales en el tratamiento del tema en cuestión, bajo la coordinación de nuestro buen amigo e integrante del equipo de trabajo de Ecopediatría Crecimiento Talla Baja, doctor Gabriel Zambrano Blondel, a quienes iremos presentando en el momento de su intervención. Para compartir sobre la materia odontología de vanguardia, manejo frente a la pandemia COVID-19. Como siempre, después de la presentación de los ponentes, habrá una ronda de preguntas, para lo cual pueden hacerlas a través del chat. Igualmente, quiero recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que en los próximos 4 días será colocada en YouTube, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Dejo pues la palabra al doctor Gabriel Zambrano Blondel, quien es odontólogo, especialista en odontopediatría, magíster licenciado en odontología de la Universidad Central de Venezuela, profesor asistente de la Facultad de Odontología, adjunto al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital de Caracas y del Servicio de Odontopediatría del Hospital San Juan de Dios de Caracas. Y una cosa adicional para Gabriel, felicitaciones Gabriel, puesto que ayer presentó su prueba tesis de grado para obtener el título de magíster licenciado de mujer. Así que, a manera de introducción, dejo en la palabra al doctor Gabriel Zambrano, quien nos hablará sobre odontopediatría hospitalaria y COVID-19. Adelante, Gabriel. Buenos días. Bueno, es un gusto y un placer estar en esta en pro de dar información referente a la odontología hospitalaria y referente a todo lo que conlleva ahorita en la pandemia y cómo se han realizado los cambios y cuáles son las nuevas terapeutas que podemos implementar. Muy agradecido a todo el equipo de Telemedicina SOS, a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela por esta valiosa invitación y a todos los colegas, invitados, conferencistas que en el día de hoy vamos a realizar academia. Como tema inicial tenemos como título Odontología Hospitalaria y COVID-19. Pero ¿qué realmente es la odontología hospitalaria? Pues es una especialidad de apoyo para pacientes hospitalizados encargada de promover la salud bucal, diagnosticar, tratar y erradicar entidades bucales que condicionen, imposibiliten y agraven la atención médica quirúrgica. ¿Qué se requiere para este ejercicio? Primero, una vocación de trabajar con pacientes con diversidad funcional que se encuentran médicamente comprometidos y que se encuentran confinados a un centro hospitalario. Es importante siempre destacar que a través de esto se permite la atención y la satisfacción de la problemática de salud bucal por la ausencia de prevención terapéutica odontológica en estos pacientes pediátricos. Además de que nosotros podemos observar y prevenir aquellas complicaciones asociadas y realizar una mejor evolución en cuanto al cuadro médico que se presenta en el lugar.
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del paciente hospitalizado y fortalece la relación médico-odontológica en un trabajo multidisciplinario. Es decir, un trabajo de todo el personal de salud que está involucrado en un centro hospitalario en pro de la salud de los niños venezolanos. ¿Cuál es el perfil de odontopediatra hospitalario? Bueno, debe estar capacitado en el diagnóstico y tratamiento protocolizado de las patologías bucales en pacientes médicamente comprometidos. Debe contener y acceder a todas las habilidades de diagnóstico y de tratar pacientes con diferentes discapacidades médicas. Además, que se debe dar un aprendizaje en el procedimiento de la atención integral bajo anestesia general en este centro. Además de conocer el manejo de situaciones de urgencia y actuación apropiada, incluyendo el soporte vital básico, conocer e impulsar el principio de la investigación y la generación de conocimiento en un área que pobremente se encuentra estudiado y que es de gran utilidad para el desarrollo de la salud pública de nuestro país. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación de la odontología y sobre todo la odontopediatría en Venezuela? Primero, los programas de salud bucal hospitalarios son muy pocos y están muy pocos desarrollados con respecto a otros países. Primero vamos a observar que hay una falta de recursos humanos capacitados y especializados en la atención odontológica en niños adolescentes. Por ejemplo, podemos conseguir en algunos hospitales a nivel nacional odontólogos generales, pero que no cumplen con los requisitos especializados para estar, por ejemplo, en un hospital tipo 4, donde tenemos un servicio de pediatría altamente especializado, pero la odontopediatría no está especializada y por lo tanto no vamos a poder resolver todos aquella problemática de salud bucal que se puede enfrentar en cualquier momento. La falta de infraestructura necesaria, por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas no cuenta con un servicio odontológico propiamente dicho. Tenemos una facultad de odontología que se encuentra anexa, que está lateral, pero en estos momentos de pandemia se encuentra cerrada. Entonces hemos hecho todo lo posible para dar una mejor atención a estos pacientes que están hospitalizados debido a que no tenemos una infraestructura con una silla adecuada odontológica, un espacio adecuado para una atención óptima. Además que se debe tener un compromiso hacia la salud pública y la atención a las necesidades de las estrategias preventivas, curativas de esta población. Referente al tratamiento en tiempos de COVID, lo primero que debemos aclarar es que el odontopediatra que se encarga de todas las afecciones bucales de niños y adolescentes, nosotros trabajamos siempre bajo los protocolos de bioseguridad. Y todo paciente para nosotros es un paciente infectocontagioso que debemos atenderlo bajo todas las medidas de bioseguridad, hasta que se demuestre desde el punto de vista paraclínico que contenga una infección propiamente dicha. Y es por esto es que nosotros dentro del hospital, en este caso el hospital universitario, donde yo hago vida, hago lo que es la prevención y el fomento. El fomento comienza desde la prevención desde la mujer embarazada en la consulta de obstetricia, donde se le enseña a la madre a cómo cuidar y cómo es la higiene de estos recién nacidos y cómo prevenir la aparición de enfermedades bucales a temprano. Además de involucrarnos en las distintas especialidades de la pediatría para reforzar las técnicas de higiene bucal, las recomendaciones dietéticas para prevenir y disminuir el riesgo a caries de estos pacientes, puesto a que somos un equipo de trabajo y no podemos trabajar separados. Entonces, como primera opción tenemos la prevención, que podemos colocarlo dentro de los centros hospitalarios, como es la aplicación de fluoruro y la promoción de la salud bucal. También hacemos tratamientos que son totalmente atraumáticos, que son simplificados y que no son invasivos, como la aplicación de fluoruro de diamino de plata, que es un agente que disminuye la progresión de las lesiones de caries, o podemos colocar también un medicamento para atenuar cualquier molestia que puedan presentar estos niños que están hospitalizados, como es el vidrio ionomérico. Como lo dije anteriormente, en este caso no tenemos un servicio odontológico per se para poder hacer tratamientos dentales más avanzados o que requieran procedimientos odontológicos propiamente dichos.
También podemos realizar tratamiento de urgencias, por ejemplo, en la emergencia del hospital, como los traumatismos dentales, y cómo podemos manejar actualmente las infecciones odontogénicas relacionadas como la celulitis facial de origen odontogénico, que ha tenido un auge, porque el riesgo carie ha aumentado muchísimo, la enfermedad está instaurada, y esto ha tenido como consecuencia como complicaciones sistémicas. Y otro de los tratamientos que hemos hecho, por ejemplo, en el Hospital Universitario y en el Hospital San Juan de Dios, es la rehabilitación bucal de anestesia general, debido a que contamos con un servicio de anestesiología, un servicio de terapia intensiva, y podemos realizar, previo a la evaluación del pediatra, del servicio de pediatría, una intervención quirúrgica bajo anestesia general, así dando un mejor tratamiento a estos pacientes. Como conclusiones, podemos tomar en cuenta que la vocación al servicio de atención siempre debe estar en pro de los más necesitados. Debemos estar altamente capacitados con un alto nivel para el manejo de patologías bucales en niños adolescentes. Además que debemos trabajar multidisciplinario, porque debemos trabajar con todo el equipo de pediatría, sumamente de interés, y todas las relaciones que pueden tener con el personal de salud, además de prevenir y concientizar a la población de la promoción de salud bucal a nivel hospitalario. Nosotros como odontopediatras debemos retomar toda esta subespecialidad del área de odontopediatría, de trabajar en los hospitales para darle respuesta a esta salud pública y dar una mejor atención bajo todas las medidas de bioseguridad, porque en esta pandemia, hoy es COVID-19, pero mañana puede ser otra, y siempre se va a continuar el tratamiento dental en los hospitales. Es por esto que doy la palabra a la siguiente conferencia, y cualquier duda que tengan referente a la atención hospitalaria, aquí les dejo mis datos para que me puedan contactar y hacer cualquier tipo de preguntas referentes. A continuación, vamos a conversar con el tema titulado Odontopediatría, ¿cuáles son los cambios de COVID-19? Por la doctora Carolina Medina, la cual es especialista en odontología infantil, magíster cintuario en odontología, doctor en odontología de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular del Departamento de Odontología Pediátrica y de Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela, secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, es presidente de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría, editora de la Revista Latinoamericana de Odontopediatría, jefe del Servicio de Pediatría y Ortodoncia del Centro Médico Docente de Trinidad de la ciudad de Caracas. Doctora, bienvenida. Muchísimo gusto, gracias de verdad por esta invitación y por la oportunidad de participar en este súper interesante proyecto que busca llevar el conocimiento a todos los rincones, principalmente en nuestro país, pero ahora con las tecnologías virtuales realmente no hay límites para dónde podemos enviar y hacer llegar toda la información. En este bloque de la mañana tenemos énfasis en cuáles son los cambios que ocurren con la odontopediatría en esta pandemia de COVID-19. Y realmente debemos recordar que al inicio de la pandemia, los odontólogos, bueno, todo el personal de salud y particularmente los odontólogos, entramos un poquito en pánico porque se determinó que el virus era capaz de transmitirse por gotículas y por aerosoles. Y básicamente nuestro espacio de trabajo permanentemente es en contacto con saliva y con la producción y la dispersión de aerosoles al utilizar nuestros instrumentos rotatorios. Esto obligó a que se deberían hacer una cantidad de adecuaciones en los consultorios odontológicos para poder prestar una atención de calidad y que protegiera tanto al paciente de infecciones cruzadas como al personal de salud de ser contagiado con el COVID. A lo largo de la presentación van a ver algunos códigos QR donde pueden conseguir material de apoyo y de soporte que se fue utilizado para la realización de esta conferencia. Entonces, escaneando el código tienen acceso a diferentes material de interés. ¿Okay? Entonces, una vez que supimos que era posible que la transmisión del virus por gotículas, y que además los niños se tienen que considerar transmisiones potenciales, porque muchas veces pueden presentar síntomas muy leves o estar completamente asintomáticos, sin embargo, tener una carga viral elevada.
Una de las primeras medidas que se tomó es que durante la época de confinamiento la atención odontológica tenía que limitarse solamente a emergencia y a urgencia. Siempre recomendando que se mantuvieran abiertos de alguna manera los consultorios odontológicos que estuvieran adecuados para ello. Y la idea es que en esta etapa no se sobrecargaran los hospitales, como bien estaba hablando previamente el doctor Zambrano, como único sitio de atención de urgencias odontológicas. Obviamente vamos a ver un poquito de las adecuaciones que hemos debido realizar. Una vez culminado el confinamiento, pues ya debemos hacer todos los tratamientos prioritarios de forma inmediata para empezar a dar cobertura a la población que pueda haber quedado sin atención durante algunos meses del confinamiento. Y en este momento, en los países en los cuales ya no existen restricciones de movilidad, pues la consulta odontológica ya ha retomado ciertos rasgos de normalidad con algunas adecuaciones que han debido realizarse para evitar la contaminación. Uno de los primeros cambios que se implementó fue la sistematización de la teleodontología. Si bien todo el tiempo hemos estado haciendo teleodontología, porque nosotros atendemos por teléfono a nuestros pacientes, muchas veces nos pueden enviar imágenes de alguna situación clínica que les esté llamando la atención, nos comunicamos constantemente por diferentes vías. La teleodontología tiene en este momento una importancia muy, muy, muy relevante porque a la ausencia de poderse trasladar o ante la ausencia de tener un sitio físico donde poder ser atendido, muchos casos pueden resolverse de manera inicial utilizando estas herramientas. Que esto incluye, obviamente, todas las plataformas digitales a las cuales podamos tener acceso. Sin embargo, sí hay algunas cosas que debemos considerar, que la teleodontología la tenemos que sistematizar. Y en la siguiente conferencia con la doctora María Gabriela Martínez veremos un poquito cómo esto funciona bastante bien. Primero, el paciente es un contacto inicial. Nosotros podemos hacer una anamnesis, ver cuál es el motivo de consulta, hacer algunos registros físicos. Esto es otra cosa que es importante. Debemos registrar, sea en historias clínicas de los pacientes, o sea a nivel virtual, qué se hizo, cuál fue la pregunta, cuáles fueron las recomendaciones dadas, cómo se resolvió el caso y si fue necesario o no trasladarse a la consulta. A partir de allí debemos mantener contacto con nuestro paciente. Entonces, esta sistematización de la teleodontología es uno de los primeros cambios positivos que podemos derivar de la pandemia. Cobra además especial importancia la educación al paciente, ya que con proveerlo de material educativo digital, que no necesariamente tiene que ser de producción propia, podemos utilizar perfectamente los recursos que existen y están disponibles en Internet. Por acá les dejo algunos de los recursos que pone a disposición la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, porque en este momento en el cual cada quien está un poco más confinado en la casa, donde las rutinas escolares también han sido interrumpidas, los niños están en casa muchas veces alimentándose con patrones menos consistentes, o sea, con patrones irregulares. Las mamás, para consentirlos un poco, pueden estarle dando alimentos azucarados o el consumo de carbohidratos puede haber aumentado. Y las rutinas de higiene bucal a veces no se están cumpliendo de manera apropiada, lo cual puede estar haciendo que aumente el riesgo a caries para estos pacientes. Entonces, muy importante mantener la educación y afianzar los hábitos positivos, porque hay menor capacidad de atención, porque la adecuación a las normas de bioseguridad hace que haya menos posibilidad de flujo incrementado al paciente dentro de los servicios. Sin embargo, los programas preventivos y los programas comunitarios que no lleven contacto estrecho con aglomeraciones y físico con pacientes deben seguirse manteniendo. Entonces, afianzar los hábitos positivos es crucial en este momento. En cuanto a las normas de bioseguridad, pues tenemos varios protocolos, están publicados en Internet desde todas las agencias de salud más prestigiosas y que han realizado investigaciones al respecto. El cambio principal que tenemos nosotros para nuestra práctica clínica es el uso de la mascarilla o el respirador N95 para todos los procedimientos donde se vayan a generar aerosoles con un buen adaptado. Los procedimientos donde se generan aerosoles en odontopediatría son básicamente todos. Son muy pocos aquellos procedimientos en los cuales no es necesario y mandatorio utilizar esta mascarilla. Recordemos que es tanto para el odontólogo como para el personal auxiliar.
El resto de las barreras de bioseguridad ya nosotros las veníamos utilizando de manera rutinaria en el consultorio. Lentes protectores, pantalla facial. Aquí también hay un nuevo cambio que es el uso de la escafandra, que si vamos a hacer procedimientos que son muy contaminantes, muy prolongados, con generación de aerosoles extremos, podemos utilizar también la escafandra. Sin embargo, no se ha determinado que haya una mejor protección usando la escafandra o una bata, manga larga, cuello alto. Estas todas deben ser antifluidos y recordemos que debemos cambiarlos entre paciente y paciente cuando ya hemos utilizado aerosoles. Guantes y gorros también son cosas que utilizábamos de rutina. Entonces, teníamos ya conocimientos previos de bioseguridad, ahora lo que hay es que adaptarlos a esta nueva situación clínica. Recordar que entre paciente y paciente deben hacerse la limpieza de todas las superficies con elementos que pueden ir desde el hipoclorito hasta alcohol o algunos otros herbicidas de mucho más amplio espectro. Cubrir los sillones odontológicos con papel film y esto también cambiarlo entre paciente y paciente. Obviamente, todos estos elementos hacen que nos podamos tardar un poquito más en la consulta, por lo cual el número de pacientes que vamos a atender es menor, además que las áreas de espera del consultorio no deben estar llenos de pacientes, preferiblemente citas puntuales, donde los pacientes pasen directamente desde el exterior del consultorio hacia el interior, manteniendo unas conductas que también se deben informar previamente a los pacientes. Entonces, cuando hacemos la cita, cuando el paciente va a venir, hay que hacer un interrogatorio preconsulta para hacer un despistaje de riesgo de COVID. Si el paciente tiene sintomatología o hay riesgo de COVID en ese momento y no hay una situación de urgencia, debe diferirse la consulta. Una vez que determinamos que es un paciente que puede asistir a la consulta posterior al interrogatorio, darle las indicaciones. No debe venir con múltiples bolsos, no deben venir con múltiples acompañantes. Cada paciente debe tener un solo representante que lo acompañe. En niños más grandes, colaboradores, no debe pasar el representante adentro del área operatoria. Durante la consulta, al llegar al consultorio, pues van a haber medidas diferentes. En muchas oportunidades tenemos que colocar EPP también al paciente. Si el representante va a estar durante la consulta, a veces también debemos colocarlo dependiendo del tipo de tratamiento que vayamos a hacer. Se van a dar enjuagatorios, se tienen que colocar hidrogel en las manos, esto antes de ser atendido y después de ser atendido. Entonces, toda esta información es importante que el paciente la tenga antes de asistir a la consulta. Y para ello hay recursos digitales que les podemos enviar de manera informativa. Como nosotros vamos a estar utilizando una cantidad importante de EPP, tenemos que hacer mucho énfasis en la comunicación verbal, de cómo proyectamos la voz para poder adaptar al niño la consulta, para que se sienta a gusto, ya que solamente va a obtener la voz que le estamos dando y nuestro contacto visual, porque el resto de la cara está cubierta por EPP, por mascarillas, doble mascarilla, lentes, además de muchas veces la pantalla facial. Esto lo debe saber el niño de antemano, que va a conseguir una situación distinta en el consultorio. Igualmente, la permanencia de los padres, como ahora estamos buscando que no haya la menor cantidad de personas dentro del área operatoria, muchas veces la permanencia de los padres no se va a admitir, a menos que sean niños poco colaboradores o niños que tengan una situación especial de salud, la cual obliga a la permanencia de padres dentro del consultorio. En cuanto a los tratamientos que ofrecemos, debemos recordar que si no están dadas las situaciones clínicas para poder generar aerosol, o sea, si yo no tengo todas las normas de bioseguridad que me permitan generar aerosol, debo buscar tratamientos alternativos, como por ejemplo la colocación de aminofluoruro de plata o la realización de tratamiento traumático con cucharitas dentinas, donde yo no vaya a utilizar compresores. Esto es importante y como odontólogos tenemos que poder ofrecer al paciente todas las alternativas que estén avaladas por la literatura y que disminuyan el riesgo tanto para el equipo de salud como para el paciente de infección. Otro asunto importante es que hay tanta información en las redes que debemos evitar la infodemia, tanto para nosotros como profesionales como para nuestros pacientes. En este sentido, buscar la información en aquellos sitios que son avalados por asociaciones científicas, organismos de salud reconocidos, que permitan que el conocimiento que vamos a llevar a nuestros pacientes y a nuestras consultas sea realmente de calidad y elevado y no nos confunda con información que no es verificada o que no tiene sustento científico. Muchísimas gracias a todos por la atención que nos han brindado en la mañana de hoy. Yo trabajo en tengo además el enorme gusto de trabajar en diferentes asociaciones
La información que hemos dado a lo largo de la mañana refleja las posturas de algunas de estas asociaciones y quiero que sepan que no existe conflicto de interés, no estamos siendo patrocinados por ninguna institución y esperamos que toda la información que están recibiendo sea de utilidad para ustedes, para sus pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Medina. A continuación, vamos a continuar con la doctora María Gabriela Martínez, quien es odontólogo infantil, especialista de la Universidad Central de Venezuela, profesora del Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia de la Universidad Central, es presidente de la Sociedad Venezolana de Odontopediatría, conferencista nacional e internacional, y actualmente es parte del equipo del Servicio de Ortodoncia y Odontopediatría del Centro Médico Docente Trinidad. Con ustedes, muchas gracias, doctora Gaby. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo la mañana de hoy. Para continuar con la temática del día, yo les voy a hablar de trauma en dentición primaria, teleodontología o consulta presencial. Ya vimos con la doctora Carolina Medina que habló un poco de cómo ha cambiado pues, la odontología y todos los procedimientos que realizamos durante la pandemia COVID-19. Realmente, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro campo específicamente? Que la odontología se ha visto bastante afectada, sobre todo en el inicio de la pandemia, en aquellas etapas críticas de confinamiento, puesto que el tratamiento odontológico que nosotros podíamos realizar era estrictamente emergencia, difiriendo todo aquel tratamiento electivo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a pesar de que continuamos en pandemia y han ido modificándose los estados y la evolución de la pandemia, no solo en Venezuela, sino en diferentes países, los protocolos de atención han ido cambiando y ha sido posible reprogramar de alguna manera la consulta odontopediátrica prioritaria. En las etapas de cuarentena obviamente se hace más compleja la toma de decisiones y ahí vienen los cambios, ya que durante las primeras etapas de pandemia los protocolos de tratamiento, los cuales nosotros estamos acostumbrados a realizar, pueden cambiar. ¿Qué ha pasado? Que también la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, las que conocemos como TIC, han permitido mejorar dramáticamente el manejo de todos los datos que genera la salud. Más recientemente, en estos últimos 20 años, hemos visto, bueno, cómo a través del Internet se introducen muchísimos cambios en la forma como nos comunicamos y de allí la teleodontología es la que involucra la atención telefónica por medios digitales y plataformas virtuales. Ya bien dijo la doctora Medina que antes de pandemia, pues nosotros igual nos comunicábamos con nuestros pacientes muchas veces por teléfono, por correo electrónico, pero este tipo de herramienta durante la pandemia, digamos que ha aumentado o resurgido en su utilidad. La teleodontología no es más que la atención telefónica por medios digitales o plataformas virtuales que nos va a permitir realizar el diagnóstico, dar alguna orientación terapéutica a nuestro paciente, nos permite también hacer un seguimiento de los casos, determinar aquellas lesiones que requieren atención presencial y es la línea de atención en casos como crisis de salud pública, distancias geográficas y otras restricciones. Es importante el establecimiento de ese primer contacto que debe ser empático con nuestro paciente, en este caso los representantes, porque estamos hablando de que trabajamos con población infantil. Entonces debemos hacer una adecuada anamnesis, un adecuado interrogatorio que involucre todas las preguntas necesarias para nosotros poder identificar si esa dolencia o esa lesión traumática que tiene el paciente es una urgencia o emergencia, si es factible ese tratamiento sintomático o a distancia, o es necesario que el paciente acuda a ser atendido presencialmente. Recordemos que en odontología lo que nosotros realizamos
más son urgencias odontológicas, que son aquellas condiciones donde tenemos que hacer un tratamiento inmediato para aliviar un dolor severo o una infección. Y estas urgencias pueden ser atendidas perfectamente en el consultorio odontológico, eso sí, siguiendo las normas de bioseguridad y todas las regulaciones locales definidas por un ente regulatorio en salud. Preguntar si el paciente presenta edema, si el paciente tiene dolor, si el paciente ha tenido fiebre, si hay una hemorragia activa, si hay una fractura, verificar todas esas manifestaciones. Inclusive nos podemos ayudar de fotografías que el paciente envíe y una vez pues logrado el diagnóstico presuntivo, nosotros con esa información suministrada pues determinamos si podemos tratar al paciente sintomáticamente con recomendaciones o muchas veces actos operatorios que podemos realizar en casa o la necesidad de que el paciente se traslade a nuestra clínica. En los niños, las lesiones dentales traumáticas representan el 18% de todas las lesiones y la cavidad bucal es el área más común del cuerpo que se lesiona. Un metaanálisis reciente realizado sobre lesiones dentales traumáticas revela una prevalencia mundial del 22.7% en dientes primarios, lo que es bastante común. Y pues al ser común en población dental, en población infantil, los dientes primarios suelen afectarse en las primeras etapas de la vida. Quizás en etapas de confinamiento esto puede verse aumentado, ya que los niños están más en casa y hay que tratar pues de también transmitir a los representantes cómo podemos de alguna manera prevenir estas lesiones. Ahora bien, ¿qué lesiones van a necesitar una atención inmediata? Cuando nosotros nos quedamos solo con una consulta por teleodontología o hacemos una consulta presencial, entonces hay lesiones que tienen un manejo agudo y que son las que tienen que ser atendidas durante las primeras horas. Ellas son la avulsión, la fractura alveolar, luxación lateral, luxación extrusiva y fracturas maxilares. Hay otras que pueden ser atendidas durante las primeras 24 horas, como la intrusión, la fractura coronal complicada, la fractura radicular. Y unas que pueden esperar, como la fractura coronal, subluxación y conclusión, que podían esperar inclusive de 24 horas a más días por ser atendidas. Hablamos en este sentido desde el punto de vista presencial. Recientemente la Organización Internacional del Trauma Dental publicó las directrices en el 2020 del tratamiento de las lesiones traumáticas, no solo para dentición primaria, sino para dentición permanente. Nos damos cuenta que en esta publicación las pautas de la IADT abogan por opciones de tratamiento muchísimo más conservadoras. Tratándose que estamos en una pandemia de COVID-19, es posible que sea necesario en nuestros tiempos y en esas etapas estrictas de confinamiento el uso quizás de tratamiento un poco más agresivo. Es importante notar también que la Sociedad Británica de Odontología Pediátrica publica unas directrices para el tratamiento del trauma dental durante la pandemia. Sin embargo, por estar en pandemia, la mayoría de los tratamientos están enfocados en minimizar el uso de aerosoles y el número de consultas cara a cara, por lo que el tratamiento que plantean quizás es más agresivo, siempre prefiriendo en aquellos casos más agudos la extracción. Pero sabemos que a medida que los servicios dentales y odontológicos van volviendo a la normalidad, en el momento de que todo evolucione, esta guía pues muy probablemente será modificada y será retirada y de preferencia se seguirá utilizando la guía o los lineamientos de la Asociación Internacional de Trauma Dental. Dentro de esos nuevos lineamientos, para hablar un poco de lo que es más conservador en el tratamiento de los dientes primarios, antiguamente la IADT recomendaba la extracción de estos dientes primarios, sobre todo si la dirección del desplazamiento que ocurría en este diente iba hacia el germen de permanente.
pero ya no se recomienda porque se ha evidenciado que puede haber una reducción espontánea para los dientes primarios intruidos, es decir, que se intruyen, valga la redundancia, completamente o parcialmente dentro del alvéolo dental. Se puede infligir más daño al de germen permanente durante la extracción, por eso es preferible esperar su reducción espontánea. Y además hay falta de evidencia que diga que la extracción inmediata minimiza el daño al germen permanente. Hablando de la fijación, cuando tenemos traumatismos al tejido periodontal, la ferulización recomendada, el tipo de técnica recomendada, va a ser el uso de alambre resina con un diámetro acorde que debe ser de 0,16 y utilizando también nylon resina. Muy importante, insisten en que los dientes primarios avulsionados no se reimplantan, es decir, aquellos dientes que se salen completamente del alvéolo, y lo que es la higiene bucal, limpiar la zona afectada para cualquier tipo de lesión dental traumática, para lo que siempre se va a recomendar, además del cepillado dental de una forma suave, como lo realizamos todos los días, se recomienda el uso del gluconato de clorhexidina sin alcohol 2 veces al día durante una semana y, por supuesto, una dieta blanda. Ahora vamos, este es un cuadro resumen que después de la revisión de la literatura recolecté como para saber qué tipo de lesiones pueden ser atendidas por teleodontología y cuáles necesitan realmente una consulta presencial cara a cara con el paciente, y en este caso su representante. Si es una fractura de esmalte, por ejemplo, nosotros podemos hacer a través de teleodontología observación de la lesión, control del dolor con analgésicos, dar las instrucciones de higiene bucal, y en caso de que el niño, por ejemplo, presente un borde filoso que permita que con su lengua o con su labio se lacere sus tejidos blandos, ese borde filoso se puede alisar. Y a veces nos preguntamos, sí, en casa lo podemos alisar. Perfectamente se le puede decir a los padres que utilicen una lima o una lijita para poder suavizar ese borde. Si el esmalte y la dentina están fracturados, también se puede alisar ese borde filoso, esperar un tiempo, siempre y cuando no haya compromiso del órgano dentino pulpar, y se puede hacer una consulta a la semana. En el caso de fracturas complicadas, es decir, donde el nervio ya está involucrado, sí podemos iniciar a hacer una consulta por teleodontología y posteriormente, pues si es necesario, realizar presencialmente el tratamiento pulpar correspondiente y su restauración definitiva. En las fracturas coronarradiculares, que por lo general son complicadas, la Sociedad Británica de Odontología Pediátrica recomienda realizar la exodoncia inmediatamente en tiempo de pandemia, por lo que el tratamiento a seguir pues va a ser más agresivo. Y para las fracturas radiculares podemos hacer también teleodontología. Solamente si el fragmento esté muy desplazado es necesario realizar la exodoncia o reposicionar el diente suavemente y hacer siempre nuestro control. En caso de concusión o subluxación, también se puede hacer teleodontología, siempre con una buena observación y control del dolor, mandando higiene bucal al paciente y hacer un seguimiento para ver posibles complicaciones. Cuando los dientes se nos desplazan de su lugar lateralmente, lo ideal es decirle a los padres que puedan llevar el diente a posición. Eso sería lo ideal. Y puede, después de hacer esa reubicación en casa, hacer consultas a la semana, a las 8 semanas, y así sucesivamente. Muchas veces los padres logran reubicar el diente y el diente queda en su posición, y posteriormente, en una consulta presencial, nosotros vamos a hacer la ferulización del diente afectado y siempre haciendo el seguimiento de las posibles complicaciones.
Y cuando el diente se intruye completamente, la indicación siempre va a ser la observación, esperar la reerupción espontánea de este diente. En abulsión, que es la desarticulación completa del diente del alvéolo, pues lo importante es encontrar el diente. Estos dientes primarios, según las directrices de la IADT, no se deben reimplantar, pero sí es importante encontrar el diente porque nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial entre que el diente se haya intruido o metido completamente dentro del alvéolo a que haya sido una abulsión. Entonces es importante encontrar ese diente. Ahora, en cuanto a la fractura alveolar, sí hay que hacer una consulta inmediata para reubicar y ferulizar, posteriormente dar las indicaciones. Ejemplos de pacientes que se nos han presentado traumatismos durante la pandemia, como hablamos, hay que hacer una sistematización de esa información. Que el paciente o su representante, en este caso, porque estamos tratando con niños, nos explique y nos envíe fotografías de lo que ha realizado. Podemos ver aquí un ejemplo donde fui contactada por una nena que se había caído y observamos cómo ocurrió el desplazamiento del incisivo lateral inferior. Se le pidió a la madre que llevara el diente a posición, la madre lo hizo y aquí vemos cómo ese diente pues está en su lugar. Arriba también la paciente sufrió lesión dental, no había movilidad y sí tenía un poquito de sangramiento, lo que concuerda con lo que nosotros llamamos una conmoción o concusión, y bueno, se dieron las indicaciones de seguir una dieta blanda. A los 4 meses vemos la evolución de esta paciente, pues se exhibieron los controles a través de teleodontología. Otro caso donde este paciente tuvo una caída, la mamá nos contactó vía telefónica, envió su foto, se hizo toda la anamnesis pertinente y vemos que tuvo una fractura de esmalte. Esa fractura de esmalte, bueno, se le pidió a la madre que si molestaba alisara un poquito con una lima y luego vemos aquí también la evolución sin complicaciones posteriores de este caso. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces cuando se presenta una lesión traumática, independientemente del sitio de ocurrido y del tipo de lesión? Es calmar al paciente. Debemos a través de estos medios y tecnología de información mantener una comunicación clara y fluida, hacer una buena anamnesis, determinar realmente si la necesidad de tratamiento puede ser sintomático o este paciente tiene que acudir a la consulta presencial. Pero primero que todo, tratar de, una vez hecha la anamnesis, guiar y calmar al representante para lograr el tratamiento más conservador en caso de que se pueda. Existen, además, otras herramientas que han sido publicadas por la Asociación Internacional del Trauma Dental, que son herramientas que podemos tener en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras, o nos podemos conectar a través de la web, como por ejemplo es esta aplicación Tooth SOS, que nos permite tener una guía de qué hacer, tanto como paciente como profesional, si se nos presenta una situación de traumatismo dental. Fíjense ustedes cómo se ve aquí claramente la guía de qué pautas de atención puedo yo seguir. Por ejemplo, ¿cómo es la lesión? Aquí está una imagen que nos representa bien, el diente se salió de la boca o el diente está desplazado o el diente está intruido, quiere decir que se hundió dentro del alvéolo, el diente tiene movilidad. Entonces aquí nos va guiando. Si el diente tiene movilidad, es una lesión que necesita tratamiento lo antes posible, o intentar, como les había dicho, colocar el diente en su posición, cerrar y morder con una gasa durante un tiempo. Si hay heridas en los tejidos blandos, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, desde el punto de vista de ayuda, es una guía súper útil de una consulta rápida que además está en distintos idiomas y que nosotros también podemos compartir y enviar a todo el personal de salud, porque es una guía que
puede perfectamente ser consultada en ambiente hospitalario, en emergencias pediátricas, y nos ayuda pues a tomar decisiones de plan de tratamiento que minimicen el tratamiento. Y bueno, para finalizar, las lesiones dentales traumáticas de dientes primarios debe estar orientado a mantener los dientes en boca siempre que sea apropiado y la cooperación del niño lo permita. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Continuando con la doctora Rosa Gabriela Rondón, es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ortodoncia, mención honorífica por la Universidad Central de Venezuela, magíster in Theory en odontología por la Universidad Central de Venezuela, residente de la maestría en bioética por la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, profesor de instructor de pregrado y posgrado de la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, miembro de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, de la Federación Mundial de Ortodoncia, adjunto al Servicio de Ortodoncia del Hospital Pediátrico San Juan de Dios de Caracas, práctica exclusiva en ortodoncia, conferencista nacional. Buenos días, doctora Rondón, muchas gracias. El tema a exponer hoy es atención odontológica en tiempos de COVID-19, todo lo referente a los aspectos bioéticos. Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. De verdad, muy agradecida por esta invitación, sobre todo para hablar de un tema que me apasiona y es los aspectos bioéticos que debemos considerar a la hora de atender pacientes en esta era de COVID. Entonces, la bioética siempre ha sido un tema álgido, siempre ha sido un tema de controversia durante el ejercicio profesional, debido a que nos confronta a nosotros como profesionales con nosotros mismos sobre qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y si eso es ética y moralmente adecuado. En este sentido, y hablando un poco de lo que nos concierne a la pandemia, sin lugar a dudas la pandemia nos cambió la manera de vivir y de ver muchas cosas relacionadas con nuestro ejercicio profesional. Nos ha quedado claro que todos somos vulnerables. El COVID no diferencia entre género, edad, condición económica, condición social, nivel educativo, no diferencia. No hay diferencia entre uno y otro. Todos somos vulnerables ante esta epidemia y en especial los profesionales de la salud. Y hago especial hincapié en el gremio odontológico porque nuestro trabajo se caracteriza por estar en gran cercanía con el paciente. Hay un contacto directo con secreciones, tanto saliva como sangre, y eso hace que el riesgo de infección para nosotros sea muchísimo mayor, e incluyendo nuestro personal auxiliar. De esta manera hemos tenido que hacer algunos cambios en nuestra práctica profesional que nos han llevado a replantearnos como profesionales el hecho de seguir proveyendo una atención que tenga alto valor moral y ético sin lesionar o afectar los derechos tanto de nuestros pacientes como de nosotros como profesionales. En este sentido, el tratamiento odontológico debe ir enfocado siempre en el deber ético y en la responsabilidad profesional que tenemos nosotros con nuestros pacientes, de manera tal de ofrecer siempre tratamientos de calidad y que generen el menor riesgo biológico colectivo. Sin embargo, en épocas de pandemia debemos proyectar o extremar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que han sido emitidos por organismos internacionales y nacionales. Además de esto, debemos simplificar los procedimientos odontológicos que se realicen de manera tal de también disminuir ese riesgo biológico y nos confrontamos bioéticamente en la toma de decisiones. ¿Tratamos o no tratamos a este paciente? ¿Y en qué momento se debe hacer cada procedimiento? Para ello, tenemos que siempre conservar en nuestro interior y en nuestro dilema como ejercicio profesional que los principios bioéticos universales deben ser siempre nuestros pilares en la actividad profesional.
Y recordando un poco cuáles son estos principios universales, es el de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. En épocas de pandemia debemos siempre recordarlos y reforzarlos como profesionales de la salud para que nuestro ejercicio profesional tenga no solo calidad en el tratamiento que estamos realizando, sino adicionalmente a eso tenga un alto valor moral y ético que contribuya en favorecer la calidad de vida de nuestros pacientes y evitar la contaminación masiva o contaminación cruzada que se pueda generar en nuestro consultorio debido a inherencias o falta de experticia en el manejo de los componentes de bioseguridad. Entonces, siempre nos debemos guiar, y esto no solo aplica en épocas de COVID, sino en nuestro ejercicio profesional antes y después de esta pandemia, evitar tratamientos dañinos provenientes de extrapolar la experiencia en adultos. No podemos tratar igual a un niño de tratamientos que se han realizado en adultos sin haberlos probado en estudios experimentales en niños. En cuanto al principio de beneficencia, debemos procurar siempre el mayor bien a nuestro paciente y ese tratamiento debe estar basado en evidencia científica válida. Y cuando hablo de evidencia científica válida, no solo hablo de la parte científica, sino de la parte ética y moral de esa evidencia que estamos utilizando. En cuanto al principio de autonomía, considerar la aceptación del niño y adolescente para recibir el tratamiento que se le está ofreciendo. Y en cuanto a la justicia, los beneficios que demos de nuestros tratamientos deben estar disponibles para todos por igual. Entonces, cuando analizamos estos 4 principios universales de bioéticas desde el punto de vista de la pandemia, sabemos que pasamos de la importancia de la autonomía para el trato de nuestro paciente, deja de ser el principio más importante y pasa a ser el principio de no maleficencia y de beneficencia, donde primero no debemos hacer daño y segundo debemos procurar el mejor bien para nuestros pacientes. Esto nos va a generar a nosotros como profesionales dilemas éticos, debido al riesgo biológico que supone la atención odontológica en épocas de pandemia. Y ese riesgo biológico no es solo para el profesional de la odontología, sino ese riesgo biológico va también para el personal auxiliar, el personal administrativo, para nuestros pacientes y para todas las personas que se puedan relacionar con nuestro paciente. Entonces, fíjense el impacto que puede tener el hecho de atender o no atender a un paciente o de realizar diferente procedimiento odontológico en un momento determinado. En este sentido, en pandemia siempre va a predominar el bien colectivo sobre el individual. Es decir, siempre vamos a procurar hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Y esto viene dado por un valor intrínseco individual. Es decir, el hecho de que nosotros podamos hacer el bien a la mayor cantidad de personas va dentro de la persona. Es un valor moral que tiene la persona y es la necesidad o la vocación que tiene, que podemos tener nosotros como profesionales de la salud de proteger al otro. ¿Y cómo protegemos al otro? Protegiéndonos a nosotros mismos. Hacer promoción de salud. Es importante que el odontólogo sea promotor de salud, sea promotor de prevención en tiempos de COVID, defender nuestro ecosistema y aceptar y honrar las restricciones de libertades, hábitos y costumbres que se nos impongan de manera tal de evitar el contagio masivo de enfermedades severas, graves y letales como lo que pasó y está pasando a nivel mundial todavía con el COVID. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como profesionales de la odontología? Dar atención oportuna a todo paciente que lo requiera, que sea de calidad, es decir, que se garantice el éxito del procedimiento que se esté realizando, siempre y cuando los beneficios de ese tratamiento sean mayores a los riesgos que se expone al paciente, no solo por el tratamiento, sino el riesgo biológico que se expone al paciente, y en especial pacientes pediátricos, es decir, población vulnerable, a la atención odontológica en tiempos de pandemia. Y hacer salvedad de que el riesgo cero no existe, es decir, el hecho de que un paciente se atienda en un consultorio odontológico no significa, por muy extremas que sean las medidas de bioseguridad, que el riesgo cero sea garantizado. Lo que nosotros podemos es intentar garantizar los menores riesgos de contagio cruzado o de infección cruzada
que se puedan derivar en nuestra actividad profesional dentro del consultorio odontológico. Y esto nos va a llevar a nosotros como odontólogos a establecer los desafíos éticos previsibles, en donde nos vamos a confrontar nosotros entre hacer lo correcto cuando los deberes y valores de nosotros como profesionales de la odontología entran en conflicto. Y yo siempre hago la salvedad de generar empatía en el procedimiento que estamos haciendo en ese paciente. ¿En qué sentido? Me pregunto yo misma, ¿haría el mismo procedimiento si fuese algún miembro de mi familia o yo mismo el paciente? Es decir, yo me expondría a este riesgo o a este tratamiento si fuese yo el paciente. Ahí el dilema ético nos va a llevar o nos va a canalizar hacia realmente debemos hacer lo correcto, debemos tratar a este paciente, lo podemos canalizar, podemos esperar a que desescale la curva. Nos hace reflexionar a nosotros éticamente y eso debe ser un valor intrínseco que debemos reforzar siempre en nuestro ejercicio profesional. Siempre voy a hacer el llamado a trabajar con responsabilidad. Es un deber ético. Nosotros nos debemos a nuestros pacientes. Es decir, si nosotros somos profesionales de la salud, debemos tener responsabilidad a la hora de hacer nuestro ejercicio profesional, siempre y cuando extrememos las medidas de bioseguridad. Y una de las alternativas que se está utilizando actualmente es disminuir el flujo de pacientes en sala de espera, trabajar por citas, no trabajar con volúmenes de pacientes, fomentar siempre las medidas de bioseguridad mínimas, lavado de manos, distanciamiento social, para poder garantizar que éticamente sea correcto atender a un paciente. No se debe atender a un paciente, primero, si el profesional de la salud no se siente confiado en la atención, segundo, no cuenta con el equipo de bioseguridad, y tercero, no conoce el manejo de desinfección y cuidados de bioseguridad como tal en el consultorio odontológico. Lo ideal en esos casos es derivar la atención a otro especialista que pueda realizar una atención cuidando los principios bioéticos, la atención a pacientes en este sentido. En cuanto al principio de autonomía, a pesar de que deja de ser el principio más importante en la atención durante el periodo de pandemia, tenemos que destacar siempre que todos los pacientes tienen derecho a la salud y tienen también derecho a recibir atención en salud. Adicionalmente a eso, en el principio de autonomía debemos destacar el derecho a la autodeterminación y el derecho a la confidencialidad. Y debemos hacerle entender a nuestro paciente o explicarle a nuestro paciente cuando un tratamiento es aceptable dependiendo de la situación particular que tenga cada país o región. En el caso de Venezuela, como estamos ahorita en periodo de liberación del confinamiento, debemos hacer hincapié en que el hecho de que se haya liberado el confinamiento no significa que el riesgo de infección haya disminuido. No debemos bajar la guardia y debemos seguir haciendo promoción de salud en nuestros pacientes. Entonces, el principio de autonomía en el ejercicio de la odontopediatría y de la investigación toma importancia ética, y una expresión importante de este principio es el consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser libre, voluntario, obtenido sin coacción, a partir de un documento escrito, donde se le haya hecho una explicación clara, concisa y en lenguaje apropiado y sin tecnicismos al paciente que va a recibir el tratamiento. Y se debe hacer de rutina. ¿Por qué? Porque es un modelo ético de relación clínica entre el profesional y el paciente, donde esa relación se vuelve de tipo horizontal. Yo le explico a mi paciente qué va a hacer de manera clara, concisa, entendible, y le doy tiempo al paciente de decidir si va a participar o si se va a permitir la atención. En tiempos del COVID-19 debemos agregar a nuestro consentimiento informado toda la información referente a la infección por COVID-19 y explicársela al paciente. No importa que se haya promocionado altamente en redes sociales, la gente tenga cierto conocimiento de la infección como tal. Debemos ser promotores de salud. Siempre hablar de las características de esta infección, de los posibles riesgos de contagio que se puedan derivar de la atención odontológica en nuestros pacientes dentro del consultorio odontológico, y el cociente riesgo-beneficio de la atención odontológica que se le está dando al paciente. Es decir, que los beneficios siempre deben ser mayores al riesgo que se está sometiendo al paciente por ser atendido. Entonces, cuando se le provee al paciente de esta información o a su representante, el representante legal va a decidir si recibe o no la atención,
y se debe destacar que se debe proveer el mejor tratamiento posible que involucre el menor riesgo biológico, es decir, que sea lo menos riesgoso para nuestro paciente realizar ese tratamiento y simplificar los procedimientos. Mientras más simple y menor generación de aerosoles, menor riesgo a infecciones cruzadas que puedan desencadenar múltiples contagios. Además de eso, debemos priorizar tratamientos de urgencia y solicitar, muy importante, el asentimiento informado en niños mayores de 7 años. En cuanto al último principio de la bioética, que es la justicia y equidad, debemos hacer atención sin discriminación, donde los riesgos, beneficios y cargas sean adecuadamente distribuidos de acuerdo a los recursos que se cuenten, y se debe dar prioridad a los que tienen mayor necesidad de tratamiento, tanto de gravedad, urgencias y atención especializada a grupos vulnerables, entre ellos niños y adolescentes. Se debe ser solidario y haber obligación social que lleva a favorecer la atención de los más vulnerables de la sociedad. Y nos enfrentamos a una nueva realidad, donde tenemos que destacar siempre la responsabilidad social y profesional que tenemos dentro de nuestro gremio y con nuestros pacientes. Debe haber un compromiso en la atención de calidad, extremando la bioseguridad. Dar ejemplo dentro y fuera del consultorio odontológico. No es que como odontólogos extremamos las medidas de bioseguridad dentro de nuestro consultorio, pero en la calle y en nuestros hogares somos completamente diferentes. Y el cuidado personal de nosotros para salvaguardar la salud de otros debe ser una prioridad. Como conclusiones, la relación odontólogo-paciente debe ser horizontal y llena de empatía y solidaridad. Debemos tener responsabilidad social y profesional en el ejercicio de la odontología, concientizar, respetar y aplicar los principios universales de la bioética durante el ejercicio y extremar la bioseguridad dentro y fuera del consultorio odontológico. La atención debe ser centrada en el paciente y ofrecer tratamientos de calidad con el menor riesgo biológico para él y para el equipo de trabajo. Por su atención, muchas gracias. Y les dejo mis coordenadas, mi correo, mis redes sociales. De verdad, hablar de bioética siempre va a ser positivo y siempre nos va a confrontar a nosotros mismos, pero nos va a hacer mejores como profesionales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rondón, esta conferencia. A continuación, tenemos al doctor Luis Felipe Jiménez, quien es odontólogo UCB, especialista en endodoncia UCB, magíster científico en odontología UCB, mención excelencia en su trabajo de grado, maestrando odontología en el área de endodoncia por la Universidad Unigran Río, en Río de Janeiro, Brasil. Actualmente fue premio a los 60 años de la Sociedad Argentina de Endodoncia, premio Oscar Gullón, profesor instructor de la cátedra de la UCB de pregrado y profesor de posgrado de endodoncia en la Facultad de Odontología de la UCB, miembro del comité académico de esta especialidad, autor y coautor de múltiples publicaciones, conferencista nacional e internacional, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Endodoncia. Doctor, muchísimas gracias. Hoy nos vas a conversar acerca del dolor dental, manejo en la pandemia COVID-19. Bienvenido, doctor Felipe. Gracias a todos, gracias por invitarme a este evento de la mañana del día de hoy. Estoy muy agradecido y bueno, no me queda más que decir que gracias a todos mis conferencistas precedentes porque realmente me han ayudado muchísimo en mi tema. Me han dicho muchísimos de los parámetros que yo necesito complementar con los que les voy a terminar de decir la mañana de hoy. Yo voy a tratar el tema dolor dental, manejo en pandemia COVID-19. Esto obviamente orientado desde el punto de vista de mi especialidad. Yo soy especialista en endodoncia. Hoy el tema que les traigo es el tema de urgencias, o urgencias desde el punto de vista endodóntica. Según la Real Academia Española, viene del latín de urgencia y es una sección de los hospitales en que se atienden a los enfermos graves que necesitan cuidados médicos inmediatos. Según la Organización Mundial de la Salud, es la aparición de un problema de salud de etiología diversa y gravemente variable que genera la necesidad de atención médica por parte del paciente, pero no implica el riesgo de muerte. Y esto es importante, es la gran diferencia con las emergencias. En este caso, específicamente el punto de vista de urgencia endodóntica, según la sala en el año de 1992, es la necesidad imperiosa de resolver con extrema rapidez un problema, bien sea de una situación patológica o por un motivo privado. Gómez y colaboradores en 1994 indicaron que el dolor es la principal emergencia que lleva a los pacientes al odontólogo en busca de un alivio inmediato. Según el glosario de endodoncia en 1996 de la Asociación Argentina de Endodoncia,
una circunstancia apremiante en la que se atiende a los pacientes que necesitan cuidados odontológicos inmediatos. Puede ser doloroso o por un traumatismo. Y Walton y Toravillenat en el año 2002 indican que circunstancias que obligan a una visita no programada en el consultorio con un correspondiente diagnóstico y tratamiento. Entonces, es indiscutible que ya el término urgencia endodóntica se refiere a una situación extrema de dolor en el cual el paciente tiene que interrumpir su estilo de vida diario y acudir directamente a la consulta odontológica para tener una respuesta a la misma. Ahora bien, con motivo de lo sucedido por motivo de la pandemia COVID-19, el 16 de marzo del presente año, las sociedades científicas odontológicas venezolanas, que son todo el gremio de sociedades odontológicas respaldadas aquí en Venezuela, entre esas la Sociedad Venezolana de Endodoncia, a la cual pertenezco, indican que se debe realizar un compromiso de atención al paciente, pero solamente enfocados a urgencias y emergencias odontológicas, únicamente. Por esa razón, limitaron lo que es la atención de tratamientos de rutina o tratamientos programados para dichos pacientes. Y para el 30 de marzo del 2020 ratifican nuevamente lo que es solamente la atención de urgencias odontológicas y tomando las medidas preventivas, como le habían indicado la doctora Carolina Medina anteriormente, del uso del tapaboca N95 y vísceras o pantallas de plástico. Todo esto a manera de tratar de evitar el contagio o la transmisión del virus que está presente actualmente. Sin embargo, es interesante evaluar este comunicado hecho por la Asociación Americana de Endodoncia, en la cual indican que ya para la fecha de abril del presente año, la Asociación Americana de Endodoncia está indicando que el 85% de los endodoncistas ya estaban teniendo una práctica endodóntica regular. O sea, no solamente se sumaron a la no atención de tratamiento, sino que ya el 85% en abril estaba funcionando. Y para el mes de julio ya la cifra ascendía a un 90%. Esto es importante porque los números se mantienen muy cercanos a los números obtenidos previamente a la pandemia COVID. Los cuales están entre un 75 y un 80% del ritmo de trabajo que se había mantenido. Es interesante destacar este aspecto porque la odontología en general, pero la endodoncia específicamente, es una especialidad que trata y previene el dolor bucal. Y por eso nosotros no quedamos limitados en lo que es la atención del trabajo. Nosotros prácticamente dentro de las especialidades endodónticas, a pesar de la revisión, teleevaluación de los pacientes, nos ha tocado atender directamente al paciente porque son episodios o son tratamientos que no pueden esperar mayor tiempo. Obteniendo ya resultados o un ritmo de trabajo ya prácticamente no solamente de urgencias, sino de tratamientos convencionales. Según la Asociación Dental Americana, es importante destacar que ya el 12 de agosto del presente año indicó que está en total desacuerdo con lo impuesto, con lo indicado por la Asociación Mundial de Medicina, en el cual no hay un tratamiento odontológico electivo, sino que todo tratamiento odontológico es importante. Y eso hay que destacarlo y nos lleva directamente a lo que es el gremio endodóntico. Por esta razón, cuando nosotros tenemos un paciente con urgencia en la consulta odontológica, primero que nada hay que verificar cuál es el motivo de consulta. Y este motivo de consulta hay que hacer una anamnesis primeramente a través de teléfono con el paciente, haciéndole preguntas claves indicadas por la doctora María Gabriela, en el cual podemos ver un parámetro de normalidad y un parámetro de la respuesta del paciente en cuanto a enfermedades, malestares previos o la condición actual del dolor dental. Por eso por esta manera vamos a obtener todos los medios para manejar al paciente, para tener unas características de control psicológico también del mismo. Hay que realizar una historia médica y odontológica del paciente, tener en cuenta cómo están los factores de riesgo asociados al COVID-19, evaluar los signos y síntomas que el paciente presente. Si estos signos y síntomas son lo suficientemente significativos en cuanto al tema dolor,
tenemos que agendar una consulta odontológica. En este punto, ya en el consultorio odontológico debemos realizar unas pruebas diagnósticas, ya les explicaré un poquito más en detalle cuáles son las sugerencias en estos tiempos COVID, y para poder realizar un examen radiográfico y de esta manera llegar a un diagnóstico adecuado. Y enfocarnos en un plan de tratamiento. El plan de tratamiento en este caso es control del dolor, o sea, es tratar al paciente para evitar estas manifestaciones dolorosas por las cuales se quejen. Entre todas estas pruebas que debemos realizar, una de las más controversiales, debido a que todos los procedimientos endodónticos generan aerosol, lo cual es un alto porcentaje del contagio, pero particularmente lo que es la obtención de información radiográfica, ha generado bastante discusión en el área endodóntica. Y es que nosotros los endodoncistas no podemos realizar ningún tratamiento endodóntico si no tenemos una radiografía periapical, por lo menos una radiografía periapical, en el cual nosotros podemos observar y evaluar todas las características referentes al caso y complementamos lo que es el diagnóstico clínico del paciente. Sin embargo, este procedimiento de radiografías periapicales generan aerosol debido a que son dispositivos que se colocan de manera intraoral en la boca del paciente, y esto puede generar un intercambio de fluidos, por lo cual aumenta un desarrollo del aerosol. Pero como les dije, indiscutiblemente, como es un paso imprescindible en la terapia endodóntica, hay algunas alternativas propuestas, sobre todo por la Asociación Americana de Endodoncia, las cuales es la tomografía computarizada de ASCON. Esto es un método diagnóstico bastante eficiente, adecuado y acertado para nosotros poder evaluar al paciente desde el punto de vista endodóntico. Es un método de toma de radiografía extraoral, el cual se obtiene un volumen a través de un software computarizado que podemos manipular, y de esa manera podemos evaluar todos los aspectos necesarios sin la necesidad de introducir algún elemento directo en boca que nos genere esta posible infección cruzada. Las aplicaciones en endodoncia son múltiples, sin embargo les voy a nombrar algunas de estas, como por ejemplo la alta resolución espacial, que proporciona un diagnóstico aceptable sin signos de artefactos en la imagen, mayor resolución espacial para mejorar la visualización de pequeños elementos que incluyen conductos accesorios, fracturas radiculares, deltas apicales, calcificaciones, entre otros. Disminución de la exposición a la radiación por parte del paciente, debido a que con una sola obtención nosotros podemos evaluar el caso en múltiples planos. Ahorro del tiempo debido a que se interpreta con un volumen pequeño y evita la exposición a los fluidos bucales, el aerosol, muy importante con este aspecto de transmisión de virus. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que nos otorga lo que es la tomografía computarizada de haz cónico, hay algunas desventajas, las cuales son, en primer punto, que estos métodos, estos equipos, no los tenemos, lamentablemente, no todos los especialistas en endodoncia del país los tenemos en nuestros consultorios, pues son equipos muy especializados y de alto costo, y por esa razón hay que referir el caso. Y en algunas circunstancias, si el caso es una urgencia endodóntica, el paciente lo que menos quiere es estar paseando por la ciudad para hacer algún tipo de estudio complementario. Y el segundo caso, o la segunda complicación, es que son procedimientos un poco costosos. Sin embargo, la información que nos provee es tan maravillosa y tan completa que es una gran alternativa para el tratamiento endodóntico. Sin embargo, bueno, el tema que les quiero llegar acá, ¿cuáles son las lesiones pulpares y periapicales que originan situaciones de urgencias endodónticas? Tenemos, según la clasificación UCB, grado 2, que son las pulpitis irreversibles o hipersensibilidad dentinera, según la Asociación Americana de Endodoncia. La grado 3, como pulpitis irreversible y pulpitis irreversible con periodontitis apical aguda y crónica. Ya explicaré en detalle cada una de ellas. Grado 4, necrosis pulpar y necrosis pulpar con periodontitis apical aguda. Grado 5, necrosis pulpar con periodontitis apical crónica y necrosis pulpar con periodontitis apical crónica agudizada, el cual comprende un absceso alveolar agudo, grado 4, y un absceso alveolar crónico, grado 5, y el traumatismo dental, el cual comprende aspectos como fractura coronal, desde simple a complicada, fracturas radiculares, subluxación lateral intrusiva, subluxación lateral extrusiva y abulsión dental.
como les estaba comentando, las lesiones pulpares hiperapicales grado 2 de pulpitis reversible o hipersensibilidad dentinal es, entre todas las urgencias endodónticas, la más sencilla y la que se pudiera postergar en la atención del tratamiento, debido a que sencillamente son características de sensibilidad. El paciente, sus síntomas es una sensibilidad, una molestia, un desconfort, principalmente al consumo de sustancias, tanto frías como calientes, como al consumo de alimentos. En signos podemos observar leves cavidades en los dientes o abrasiones o desgaste de las superficies dentales que nos puedan exponer parte de los túbulos dentinales, que son los encargados de la transmisión de la sensibilidad dental. Pruebas diagnósticas, siempre realizamos pruebas básicas con elementos con sustancias frías como el cloruro de etileno, pruebas con calor y pruebas de percusiones para verificar si están afectados o no lo que son los tejidos periapicales. En las pulpitis reversibles, el tejido pulpar no está afectado y por esa razón el tejido periapical tampoco está afectado. Por eso que los tratamientos de urgencia son bastante sencillos, como recubrir dicha estructura, dicha cavidad dental. Ahora bien, las pulpitis irreversibles. Estas patologías pulpares realmente son significativamente dolorosas. El paciente acude a la consulta con un alto nivel de dolor y esto sí debe ser atendido rápidamente. En algunos casos podemos mantenerlo con medicación de analgésicos orales. Sin embargo, el dolor en algunas oportunidades puede superar la capacidad de control del analgésico oral y debe ser atendido el paciente de manera inmediata en la consulta odontológica. Podemos observar diversas características entre los signos y síntomas. Los signos vamos a observar generalmente restauraciones de gran tamaño, lesiones o cavidades de cavidades en cercanías a cámaras pulpares, síntomas, una sensación exagerada de dolor a cambios térmicos, principalmente frío, dolores posturales, principalmente al dormir, sensación de latido, que es lo más desesperante para el paciente, y esto debido a que se siente como si estuviera con un riego sanguíneo exagerado, apresurado, sensaciones que se extienden o dolores que se extienden a otros dientes vecinos, diferentes al lugar de origen. Y las diversas pruebas diagnósticas podemos observar radiográficamente restauraciones de gran tamaño en cercanía a las cámaras pulpares, pérdida de sustancias calcificadas cercanas a las cámaras pulpares, y todos estos elementos están generando una inflamación de manera irreversible de la pulpa dental, ya con posibles focos de necrosis dentro de la misma pulpa. En este caso, cabe destacar que las pulpitis irreversibles no presentan infección de la pulpa como tal, simplemente es una inflamación de la pulpa, y el tratamiento o elección es remover esta pulpa, pudiera ser de la cámara pulpar o de los conductos radiculares también, y realizar un tratamiento endodóntico completo. Las grado 4, que son necrosis pulpares o necrosis pulpares con periodontitis apical aguda, y aquí estamos hablando de un elemento infeccioso significativo, el cual debemos tratar y evitar que ocurra un riesgo de diseminación de la infección. Por eso que en estos casos es imperioso la necesidad de atención al paciente y no necesariamente con la indicación de consumo de antibióticos orales. La Asociación Americana de Endodoncia limita el consumo de antibióticos orales para eventos muy específicos. Generalmente un evento asociado a una infección producto o una inflamación producto de una infección de origen endodóntico. El tratamiento de elección debe ser la realización parcial del tratamiento de conductos hasta el paso de medicación interna del sistema de conductos radiculares. Y esto debemos tomarlo en cuenta. En estos casos podemos observar pacientes con lesiones de caries avanzadas, con restauraciones de gran tamaño presentes en el diente. Podemos observar inflamación al fondo del vestíbulo, presencia de fístulas activas, en el cual podemos hacerle radiografía de fistulografía. Los síntomas es mucho dolor, sobre todo la percusión, al momento del paciente morder, debido a que los tejidos que están ubicados en el ligamento periodontal se inflaman y duelen muchísimo. Las pruebas diagnósticas nos van a observar desde el punto de vista radiográfico.
pérdida de sustancias calcificadas tipo caries cercanas a cámaras pulpares, restauraciones de gran tamaño o inflamaciones a nivel periapical. Tratamiento de urgencia, como les indiqué, inicio de tratamiento endodóntico y permitir, en el caso de tener algún tipo de absceso, permitir el drenaje a través del conducto radicular o a través de la tumefacción. En este caso, continuando, como complementando lo que son las necrosis pulpares, tenemos a las lesiones pulpares y periapicales grado 5, que son aquellas necrosis pulpares con periodontitis apical crónica. O sea, que podemos determinar radiográficamente la presencia de la lesión. Y en estos casos podemos tener casos desde simples, y digo simples porque no generan dolor, de presencias de trayectos fistulosos, como lo podemos ver en las primeras imágenes, hasta la presencia de inflamación diseminada a nivel facial, las cuales son muy peligrosas y debemos tener un control inmediato. En estos casos, posiblemente parte del tratamiento sea la receta de antibióticos de manera oral o de manera sistémica a través de hospitalización del paciente, debido a que se pueden desarrollar celulitis faciales y esa celulitis diseminarse por todo lo que es la zona craneofacial, generando complicaciones mucho más graves para el paciente. El tratamiento en este caso es inmediato, no se puede suspender, no se puede esperar ningún tiempo, porque aquí puede ocurrir el riesgo de vida del paciente y cambiar de una urgencia endodóntica y transformarse a una emergencia endodóntica. Cabe destacar otro punto importante de la Asociación Americana de Endodoncia, que indican que durante tiempos de pandemia es necesario que el paciente acuda directamente al profesional encargado de cada área. Eso de estar pasando de paciente a paciente para que, de odontólogo en odontólogo para que le haga un diagnóstico al paciente, la asociación no lo avala, debido a que intentan minimizar lo que es el contacto del paciente con el especialista y derivarse directamente con el especialista en endodoncia, porque tiene una práctica avanzada con lo que es la realización de estos tratamientos y cuenta con los equipos necesarios, aparte de las medidas de protección indicadas. Otro caso bastante importante y lo cual muchas veces no presenta, o sea, tiene que ser atendido inmediatamente, son los traumatismos. Tenemos traumatismos sencillos, como lo dijo la doctora María Gabriela, los cuales pueden ser atendidos desde casa con simples fracturas de esmalte y dentina de los dientes. Sin embargo, hay casos realmente llamativos y significativos. En la imagen ubicada en su parte izquierda, es una niña de aproximadamente 7 años que tuvo un traumatismo corriendo con una compañerita del colegio, pero salieron corriendo y se pegaron frente a frente, en lo cual la paciente tuvo abulsión dental, tuvo subluxación, fracturas dentales. Esto tiene que ser atendido de manera inmediata. Y a su mano derecha es un paciente joven, el cual tuvo un traumatismo, ahorita en tiempos de pandemia, por manejar bicicleta, perdió el equilibrio, cayó y pegó su cara directamente sobre el asfalto. Y estas son las consecuencias. Este paciente se atendió, se programó la consulta con unas medidas adecuadas para el día siguiente del traumatismo y se tuvo que realizar un tratamiento de urgencia. ¿Por qué? ¿Y por qué basado todo esto? Porque el objetivo de la terapia endodóntica no es más que tratar y prevenir la periodontitis apical. La periodontitis apical son las lesiones desarrolladas en hueso que se originan por medio de infecciones del sistema de conductos radiculares, de la pulpa o del espacio dentro del diente. Y esa es la función de nosotros como endodoncistas. Al tratar y prevenir la periodontitis apical, estamos tratando dolor, infecciones asociadas y disconfort al paciente. Por esa razón, muchas gracias a todos por estar la mañana de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales para que me contacten en caso de cualquier duda. Y bueno, muchísimas gracias a la Facultad de Medicina y a SOS Telemedicina por permitirme presentar la mañana de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, por excelente conferencia. Dejamos la palabra al doctor Jesús. Muy bien. Muchas gracias a todos los ponentes, profesores Gabriel Zambrano, Carolina Medina,
María Gabriela Martínez, Rosa Gabriela Rondón y Luis Felipe Jiménez por sus excelentes intervenciones y la información actualizada que nos han transmitido. En realidad tengo algunas preguntas que hacer por acá. Sin embargo, esta plataforma está comprometida con la Asociación de Egresados para la entrega del premio Alma Mater. De manera que lamentablemente no todas las preguntas las vamos a poder hacer. Sin embargo, aquí hay una pregunta que considero que podría incluso ser respondida por algunos, aunque yo se la tengo a la doctora Carolina. Dice, esta pandemia realmente ha golpeado duro a la odontología y a muchas de las profesiones. Y la pregunta ¿es posible el retorno a la actividad clínica requerida, el que se tengan que tener nuevas competencias para ejercer la odontopediatría en específico? Es decir, ¿cómo podría ser la odontopediatría del futuro, doctora Carolina? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sí existen variaciones que tenemos que hacer en nuestra práctica clínica y en las competencias que debemos lograr de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como los odontopediatras formados como especialistas. La manera masificada que muchas veces teníamos de poder atender pacientes en el consultorio es algo que lamentablemente va a tener que cambiar, y eso disminuye la capacidad de atención clínica. Y eso obliga a que los programas preventivos tengan que ser más afianzados. Desde el punto de vista de conducta clínica como tal, la utilización de estas tecnologías o terapias alternativas donde no se liberen aerosoles cobran también una importancia relevante, ya que sí van a permitir una atención clínica de más cantidad de pacientes cuando estamos hablando de ambientes en los cuales tienes que compartir, ¿okay? Como son, por ejemplo, los ambientes clínicos dentro de las facultades de odontología y de los servicios públicos de salud. Hay que hacer adecuaciones a los espacios físicos, con tabiquerías, con sistemas de extracción de aire, o sea, el tema de bioseguridad dentro de los espacios físicos. Para el consultorio privado a lo mejor es simple de hacer, porque son cubículos que están separados ya, y lo que hay que hacer ciertas adecuaciones en cuanto a la limpieza y desinfección, y a lo mejor a aires acondicionados. Pero a los sitios amplios, en las escuelas, en los departamentos de odontología clínicos grandes, en lugares de atención, sí hay que hacer adecuaciones importantes. Entonces, llama la atención que con más valor que en ningún otro momento, las terapias preventivas, o sea, todo lo que es el enfoque preventivo, que evite que el paciente tenga que ir ya a una atención curativa, realmente cobra una importancia trascendental. Si bien ya previamente era hacia eso que teníamos que irnos dirigiendo, en este momento, con la disminución de posibilidad de atención, debe enfocarse el esfuerzo primordial hacia la prevención y hacia unas políticas de prevención masiva y de atención especializada que permita que la población pediátrica se mantenga sana. Y en este sentido, hicimos una conferencia interesante con la Sociedad Venezolana de Pediatría, en la cual participamos también los odontopediatras. Y en este sentido, estamos muy de la mano con los pediatras. ¿Qué sucede? Como habló el doctor Gabriel Zambrano al principio, son muy pocos los hospitales, y menos los hospitales de tipo 4, donde existe la presencia del odontopediatra como parte del equipo de salud de atención del niño sano. ¿Okay? Siempre somos el último eslabón cuando el niño ya está enfermo. Si nosotros nos vamos de la mano con los pediatras y podemos desde el principio, desde que se tiene el contacto en neonatología, poder hablar con las mamás e implementar estas terapias de prevención que son bien simples, son educación para la salud, quisiéramos poder prevenir las enfermedades bucales. Entonces creo que la competencia va un poco más hacia la integración del equipo interdisciplinario y poder actuar en el niño sano desde las primeras, desde antes de los primeros 1000 días de vida. Muy bien, muchísimas gracias. La doctora Martínez, ¿de qué manera se puede incorporar la teleodontología para la atención odontológica en niños? ¿Cómo se lo imagina usted o cómo está estimado que pudiera ser? Bueno, la atención odontológica a través de la teleodontología con niños siempre va a involucrar pues la presencia de papá y mamá.
¿Ok? Pues puesto que si hacemos estas consultas a través de medios como teléfono, papá y mamá siempre, sobre todo en los pacientes que tienen corta edad, van a ser los responsables pues de transmitir la información que este niño lleva, puesto que quizás en edades tempranas es complicado que los niños puedan utilizar este tipo de medios. A través de la teleodontología, pues se puede establecer el contacto, como bien ya sabemos, con el padre y el representante, y por medio de fotografías y un interrogatorio adecuado al paciente, pues, que nos está contactando, pues llegar a tener un diagnóstico que nos permita, dependiendo del tipo de dolencia que el paciente presente, estimar si lo podemos resolver sintomáticamente o lo podemos referir para que sea una consulta presencial. Muchas gracias. Para la doctora Rondón, según la UNICEF, de acuerdo con la pandemia, los niños con discapacidad pueden tener un mayor riesgo de exposición y complicaciones durante la atención odontológica. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la atención de estos pacientes? Y a veces, ¿cuándo se debe diferir un paciente que tenga un problema de COVID-19? ¿Un problema de? COVID-19, que esté infectado. Ok, bueno. Primero, nosotros no debemos discriminar a ningún paciente, tenga COVID o no tenga COVID. Adicionalmente a eso, debemos tratar igualitariamente pacientes que tengan discapacidad a los que no tengan discapacidad. Eso nos debe mover a nosotros como profesionales de la odontología. No debe haber discriminación. Si por alguna razón no estoy preparado para atender este tipo de pacientes, es mejor referirlo con un especialista que esté capacitado a estos pacientes. Con recomendaciones. Normalmente los pacientes que son más vulnerables o que tienen una comorbilidad que pudiera aumentar el riesgo de contagio, se indica es la atención, por ejemplo, a final de la tarde, cuando ha disminuido el volumen de pacientes, distanciar las consultas de otros pacientes de manera tal de garantizar la asepsia en el consultorio y de esta manera que se pueda atender bajo el menor riesgo posible. Y adicionalmente a eso, en caso, si es un paciente COVID positivo, solamente atenderlo en caso de una urgencia dental, entiéndase urgencia, dolor dental agudo, traumatismos dentarios o necesidad de tratamiento por alguna razón que sea urgente. Sin embargo, si no, canalizar, esperar a que pase el periodo de incubación del virus, el paciente esté completamente sano y atenderlo. En caso de que no esté COVID positivo, todos los pacientes hoy en día, el protocolo actual es trabajarlo como si fueran COVID positivo. De esta manera, resguardamos tanto la salud de nosotros como profesionales como la de todos los pacientes que se atienden. Y normalmente lo que tenemos es que extremar las medidas de bioseguridad para atender de manera más ética a nuestros pacientes, además de nuestra atención como profesionales de la salud de manera de alta calidad. Muy bien, muchísimas gracias. Al doctor Luis Felipe, ¿cuáles considera usted que deben ser las medidas mínimas, digamos, que se pueden recomendar para la protección de niños y sus familias o cuidadoras durante la atención odontológica? Bueno, particularmente nosotros en el área endodóntica tenemos una gran ventaja, que es que trabajamos todo el procedimiento endodóntico, excepto la primera parte del diagnóstico, trabajamos con aislamiento absoluto. Y aislamiento absoluto es un dispositivo que nos permite separar momentáneamente lo que es el diente a trabajar del resto de la cavidad bucal. Y eso limita el intercambio de fluidos, disminuyendo grandemente lo que es el aerosol bucal. Y esa es la gran ventaja, es la facilidad. Sin embargo, también en el momento de atención endodóntica tomamos todas las medidas preventivas, realización de colutorios dentales por parte del paciente, con antisépticos y nosotros con todas las medidas de bioseguridad. Pero el principal elemento es la utilización de aislamiento absoluto. Esa es la medida principal. Muchas gracias. Doctora Rondón, me quedó una duda. ¿Cierto que no debe haber discriminación absolutamente en la atención de algunas de los pacientes, pero ¿hay alguna limitación en cuanto a la atención de algunas patologías? ¿O deben atenderse todas? Se dice que solo las emergencias. Ya nos explicaron cuáles son esas emergencias y cuál es la diferencia entre la emergencia y la urgencia. Pero ¿hay alguna otra limitación
no debería haberla. Es decir, no debe haber ninguna limitación en la atención de pacientes siempre y cuando esté justificada la atención de ese paciente pediátrico. Sobre todo dependiendo de la región o del país donde se encuentra el paciente, el nivel de contagio que haya, el riesgo del traslado del paciente pediátrico, si tiene alguna comorbilidad presente, eso nos puede alertar a nosotros de repente derivar o esperar un poco la atención, dependiendo de la atención que sea. O normalmente, sobre todo cuando estábamos en periodo de confinamiento, la atención odontológica estaba limitada a atenciones de urgencia. Luego, a medida que fuimos aprendiendo también como profesionales de la odontología a trabajar, a saber controlar de cierta manera el foco de infección y atender y continuar los tratamientos, empezaron a incorporarse tratamientos electivos. Sin embargo, estos tratamientos electivos estaban de cierta manera limitados. Como le digo, si es un paciente con una comorbilidad, si es un paciente que se sospeche o que en la anamnesis o en la teleodontología, que se está aplicando muchísimo en la actualidad, es un paciente sospechoso, lo ideal es esperar a menos que tenga alguna urgencia. Vuelvo y repito, nosotros como profesionales de la odontología es un deber ético y nos debemos a la atención de nuestros pacientes cuando éste lo requiera, salvo excepciones en el que el profesional no se sienta en la capacidad de atender al paciente o en casos de que, por ejemplo, no se cuente con los equipos de bioseguridad, ni tanto para la asepsia del consultorio como el equipo de protección profesional del odontólogo y de su equipo asistencial. Muchísimas gracias. Bueno, nada, necesariamente tenemos que finalizar la sesión. Felicitamos al doctor Alan Brewer Carías, quien es el ganador del distinción Alma Mater que otorga la Asociación de Egresados Universitarios durante esta semana, que es el Día del Profesor Universitario. Por lo tanto, también los felicitamos a todos ustedes. Cuando presentamos esta teleclínica, quisimos era señalar que, al igual que las vacunaciones, no se deben descuidar su aplicación a pesar de la pandemia COVID-19. En esa misma manera, muchas enfermedades pueden ser prevenidas con las vacunas. Otro tanto, decimos, sucede con la dentición infantil. Tampoco debe ser marginada ni olvidada. Ya hemos visto cómo ustedes suspender o posponer las acciones preventivas en cuanto a la atención odontológica puede incidir en alteraciones indeseables en el futuro. Y también se nos ha informado cuáles son las acciones indispensables en el autocuidado de la salud dental. También quisimos recordar las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, uso de mascarilla, protección ocular y medidas higiénicas al toser o estornudar como acciones efectivas para evitar el contagio con COVID-19. Queremos también informar que este programa se realiza gracias a la alianza entre el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación del profesor Héctor Arrequedera. Finalmente, queremos agradecer a todos los miembros del equipo SOS Telemedicina, quienes hicieron todo lo posible para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros que la condujeron, profesor Luis Fernández y ingeniero Jesús González. A todos los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctor Gabriel Zambrano Blondel, doctora Carolina Medina, doctora Gabriela Martínez, doctora Rosa Gabriela Rondón, doctor Luis Felipe Jiménez, por compartir su conocimiento con los que se conectaron. Igualmente a los habituales integrantes del programa Ecopediatría, Jacqueline Pambini, Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchet y Gabriel Zambrano. Y antes de dar la palabra al doctor Héctor Arrequedera para que despida la sesión, esta será nuestra última teleclínica del año, un año difícil, muy atípico, y quiero manifestar mi agradecimiento a las asociaciones, universidades, empresas, profesores, trabajadores, directivos y aliados de SOS Telemedicina
por el empeño puesto durante este año para mantener la vigencia de esta teleclínica, que no dudamos en señalar como una herramienta alternativa para la educación médica regular, en especial cuando no existen condiciones para la educación presencial. Estamos convencidos de que, visto al futuro, esta vía de educación médica tendrá mayor y mejor destino. Les deseo a todos felices fiestas navideñas y un abrazo por un mejor año 2021, cuando nuevamente estaremos de vuelta. Y en ese sentido, pues muchas gracias y dejo en el uso de la palabra para despedir al doctor Héctor Arrechedera. Adelante, Héctor. Muchísimas gracias, doctor Jesús Velázquez. Quiero manifestarle que estoy muy contento de ver a los profesores de la Facultad de Odontología compartiendo su conocimiento, inaugurando estos espacios virtuales. Yo he sido un creyente de que la Facultad de Odontología de nuestra Universidad Central de Venezuela se tiene que sumar a estas tecnologías de información y comunicación, y ponemos a sus órdenes toda la plataforma de SOS Telemedicina para que podamos avanzar mucho más rápido, para que este conocimiento que ustedes tienen, que ustedes comparten, le llegue a todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que lo están necesitando, a los estudiantes de todas las facultades de odontología del país, que están en condiciones mucho más críticas que las que tenemos nosotros, y aquellos profesionales que necesitan actualizarse el conocimiento que ustedes están compartiendo. Yo creo que esto se tiene que divulgar muchísimo dentro del gremio odontológico, y que comiencen a ser ustedes por esta vía un referente de la educación a distancia odontológica en Venezuela y en Latinoamérica. Particularmente y de modo personal, quiero decir que estoy muy agradecido a esa Facultad de Odontología, porque en esa facultad y en esa escuela se formó mi hija, y de quien tengo excelentes referencias de la educación que ustedes imparten. Y queremos, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, darles todo el apoyo y toda lo que hemos aprendido a lo largo de estos años para que ustedes puedan trabajar con esta plataforma. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, muchísimas gracias, Gabriel, y a todos los profesores que participaron el día de hoy. Un saludo.